por alguna enfermedad pulmonar crónica, debido a que los pulmones están trabajando, presionan el diafragma y el diafragma a su vez presiona el estómago, haciendo que haya también una salida. Y eso es muy frecuente en los niños que atrapan aire. ¿Cómo en qué caso? Cuando están comiendo la lactancia y que no les sacan de... Pero lo que decía ahorita tu compañero es que cuando tienen problemas pulmonares que atrapan aire, abaten los diafragmas, comprimen el contenido abdominal y entonces eso favorece que tengan reflujo. Como en qué casos tenemos atrapamiento de aire en pulmón. A ver, los que están preparando, esa es pérdida de aire. Los que están preparando las siguientes clases deben de saberlo. Atrapamiento de aire en los pulmones. A ver, los del equipo que están haciendo. Bronquiolitis. Eso. ¿Y qué otra cosa? ¿No? Asma. Asma. Por supuesto. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces son las patologías características en pediatría que atrapan aire. Bronquiolitis y asma. En la epidemiología se dice que la enfermedad por reflujo gastroesofágico aún no tiene bien la prevalencia bien definida, pero se dice que los lactantes sanos durante el primer año de vida presentan el reflujo gastroesofágico, que se suele aliviar los síntomas de los 9 a los 12 meses. Y también una proporción inferior al 5% de los pacientes con reflujo gastroesofágico presenta síntomas que pueden persistir hasta los 4 años de edad. La fisiopatología, vamos a explicar la fisiopatología y la etapa clínica. En la fisiopatología tenemos que existe una actividad motora propulsiva desorganizada del cuerpo esofágico, a eso es a través de las diferenciaciones de los términos que hablamos anteriormente, y la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Esta composición anatómica es muy importante porque es la principal causante de que existe un tono, disminución en el tono del músculo y cause que ese reflujo y esa regurgitación proceda y se vuelvan crónicas. El retraso en el vaciamiento gástrico influye también porque si no existe un buen vaciamiento gástrico en el proceso gastrointestinal del paciente, ese se reserva y tiende a salir. Y la hipersecreción del ácido estomacal, aquí perdón por la sesión. Hipersecreción del ácido estomacal también se relaciona con la alcalinidad y el pH de las secreciones, que pueden llegar a complicarse con una pirosis y hacen úlceras pépticas. Y en la etapa clínica existen regurgitaciones, náuseas y vómitos acompañados de irritabilidad por el dolor de las posibles úlceras, y ya de la sintomatología del cuadro clínico específico. El reflejo de arcada es imprescindible en este proceso. La expulsión violenta del contenido gástrico, a pesar de que existe un bajo tono en el esfínter esofágico inferior, sigue siendo propulsivo. Y episodios de ahogamiento. Estos pacientes tienen un gran riesgo de aspiración de la vía aérea. Es muy peligroso cuando este proceso de riesgo de aspiración se encuentra en ayuno, porque el puro ácido es más alcalino y puede llegar a la vía aérea y quema también la cavidad pulmonar. Es más ácido. Más ácido, perdón, más ácido. La siguiente. Dentro de los signos y síntomas se dice que estos varían de acuerdo a la edad del niño. Entre los síntomas, tenemos regurgitaciones frecuentes con o sin vómito, aumento, disminución del peso, irritabilidad del lactante, rumiación. ¿Alguien sabe lo que es rumiación? Es cuando el contenido alimenticio sale a la cavidad oral, pero la regresamos de nuevo. También presentan lo que es pirosis o dolor torácico, hematemesis, disfagia o odinofagia, que es dolor o dificultad para pasar los alimentos. Hay también problemas respiratorios, que es estridor, tos y ronquera. ¿Se dan cuenta qué difícil puede ser sospechar que un niño tiene un reflujo si no me puede decir que tiene pirosis o que tiene un dolor retroesternal? Entonces todo aquel niño irritable, sobre todo que no esté subiendo de peso a pesar de que le estén dando una buena dieta, un buen horario, que se mantenga irritable y que comience con cuadros respiratorios repetitivos, es obligatorio pensar que tenga el niño un reflujo. Ya cuando adoptan esa posición, ahorita sigue,
Ya no No, te lo está vas a bien. decir, ¿no? Va a seguir, porque te Sí. faltaba este lado, los Sí. signos. Ah, sí. Ok. Y los signos sería lo que es la esofagitis, la estenosis esofágica, que es el estrechamiento del esófago, el esófago de Barrett, que eso es cuando el ácido del estómago pasa al esófago y la mucosa del esófago se vuelve igual a la mucosa que tiene el estómago, por eso está más irritada. El revestimiento se modifica. Ajá, se modifica. También otro signo sería la laringitis, episodios de apnea, neumonía recurrente, anemia, erosión dental, las posturas cervical distónica, que es el síndrome de Sandifer, que es los lactantes o niños tienen una postura como anormal del cuello. Como hiperextensión, ¿no? Ajá, Ahí así como... Pero llega a ser hasta de opistótonos. Eso es un Como opistótonos. ¿Se ven? La curvatura que Sí, tiene es mucho. sin tener problema neurológico. Es la manera en como el niño intenta que no le llegue, porque siente que le quema todo esto y entonces intenta estirarse y estirarse y él mismo se encorva como si tuviera opistótonos y no, esa es la posición de Sandifer. Ya cuando eso se agrega que tiene pérdida de peso y que tiene anemia, entonces ya estamos hablando del síndrome de Sandifer. Pero puede ser algo tan severo como la posición que guarda ese niño. Es como imaginar que esta posición requiere de demandas musculares también y de obviamente de la energía. Imagínense el niño hipotónico que tiene anemia, al hacer esto pues también afecta, lo desgasta metabólicamente también. Sí. Ok. Y las señales de alarma que tenemos que tener en cuenta es si los niños presentan lo que es vómito biliar, hematemesis, lo que es el vómito en proyectil, el retraso del crecimiento, también lo que es diarrea, estreñimiento, fiebre o letargo, hepatoesplenomegalia, macrocefalia, microcefalia, lo que es la fontanela abombada, distensión abdominal y lo que son los trastornos metabólicos. El criterio diagnóstico principal se trata, dice, como primeros criterios diagnósticos son necesarios en la historia clínica y la exploración física. La historia clínica debe enfocarse en los antecedentes de reflujo, de regurgitación y de vómitos. Se toma, uno de los principales criterios diagnósticos es la serie esófago-gastroduodenal, en el cual se analizan anatómicamente las funciones de estas partes y así como la medición del pH intergástrico en 24 horas. Es importante tomarlo en 24 horas porque se dice que el pH de las secreciones se mantiene ácido recurrentemente. Si existe una fluctuación, como lo muestra la tabla, lo miden por periodos, por número de reflujos y el número de reflujos prolongados por tiempo. Entonces es importante tomar en consideración cuál es la alcalinidad o la acidez de ese pH para saber si es recurrente, ácido, se toma como cuadro clínico específico de la enfermedad por reflujo. Y la manometría esofágica es una medición de esa hipotonía del esfínter esofágico inferior y así poder diagnosticar anomalías anatómicas. La endoscopía y la biopsia también se consideran para ver las condiciones anatómicas o de la pared gástrica esofágica y pues saber las repercusiones clínicas. Muchos de estos estudios son útiles ya cuando se está dando el tratamiento, para ver realmente está funcionando o no le está funcionando el tratamiento que se le da al niño, porque en ocasiones muy pequeñas tiene que llegar a lo quirúrgico. En el tratamiento tenemos que existen tres tipos de tratamiento: el no farmacológico, farmacológico y el quirúrgico. En el no farmacológico se está más enfocado a las posturas, posición prona si el neonato lactante está despierto, puede llegar a estar contraindicada. La vigilancia estrecha del paciente siempre se tiene que tomar en consideración. Colocar el decúbito lateral derecho postprandial en lo que el vaciamiento gástrico se lleva a cabo y posteriormente voltearlo hacia el lado izquierdo para aunar medidas para que continúe el proceso de la digestión y la ingestión. El uso de, siempre incluso en primer nivel lo menciono, no hay que poner almohadas o algún auxiliar más que la misma posición del paciente a 35 grados y durante la alimentación se recomienda que si es un lactante esté totalmente sentado en sedente. Y la leche, existen en algunos tratamientos, lo decía la Asociación Española de Pediatría, que utilizan leche en una combinación de leche materna, pero le ponen componentes bioquímicos para que tengan un agente anti-regurgitación, para que se combine con la acidez gástrica y
pueda hacer un proceso más rápido de la metabolización y el desdoblamiento de los procesos. No sé, a lo mejor entendí mal. En la posición prona, no sé, a lo mejor me puedes dar una mejor explicación. Solamente. Es que yo leí en algunos de los artículos que la posición prona no la recomendaba. Está contraindicada. Ya dejó de ser, Sí. ya dejó de ser útil. Sí, de Sí, hecho, está en contradicción. Sí, lo leí dijo. que los menores de 12 meses se deben de colocar en decúbito supino. Y en posición prona ya no, porque favorece la muerte Súbita. súbita. Ok, dentro de Y lo con respecto a las fórmulas antirreflujo, incluso existe mucha controversia, qué tan ¿Efectividad? útiles pueden llegar a ser. Anteriormente se pedía que se les espesara la leche y se les hiciera una especie como de atole. Desafortunadamente eso favorecía la obesidad. Entonces al rato tenían reflujo, pero por gordos, ¿verdad? Entonces empezó a haber un problema y actualmente las leches que existen antirreflujos no necesariamente son la solución completa. Hay mucha controversia con respecto a ¿les está funcionando realmente o es un gasto extra que están haciendo los papás? Entonces, más les funcionan las posiciones, los horarios e incluso los medicamentos que la misma fórmula, ¿sí? Antirreflujo. Bueno, por otra parte se encuentran los medicamentos farmacológicos, que son los amortiguadores del ácido gástrico, como es el omeprazol y la ranitidina. Se dice que el omeprazol va a ser 1 miligramo, kilogramo dosis al día, y la ranitidina va a variar, depende de si sean 4 a 8 miligramos, kilogramos días. ¿Agregaría algún otro fármaco? Pues se habla también los que favorecen los procinéticos, que favorecen el vaciamiento gástrico, Como la metoclopramida. como la metoclopramida, como la cisaprida, como la domperidona. Ellos también se utilizan, esos medicamentos, como los que hacen efecto de barrera, como el sucralfato, a veces el gel, también les hace efecto de barrera y eso lo utilizan. El gel, ¿verdad? El que se dice, o el mangoldarito, algo así. Tiene nombre comercial ese, pero es el plus gel, el que como Ajá, sí. lechoso, ¿no? Pues, Ese hace barrera, eso hace barrera, como el Melox. Como el Melox. Ese es el que hace también. Se consideran entonces los de barrera, los procinéticos, los inhibidores de los receptores H2 como la ranitidina o los los inhibidores de la bomba de protones, como son todos los omeprazol, pero todos esos en conjunto deben ser, porque cada uno tiene un mecanismo diferente, no es que pones uno u otro, sino prefieres ponerlos todos para que cada uno esté haciendo su efecto y entre todos ataquen mejor. Exacto. Pusimos estos dos porque son los más socorridos también en el IMSS y pues son también, como bien dice la doctora, se usan como en sinergismo, en conjunto. Y finalmente el tratamiento quirúrgico, existen 3 tipos. El indicado en pacientes con afecciones pulmonares es la fundoaplicatura, que es cuando, ya lo vimos en quinto, cuando existe fundoaplicatura, cuando es una reconstrucción o un aumento de la tonicidad del tono del esfínter esofágico inferior con el fondo del estómago. Entonces, y la gastrostomía, esto es muy importante porque a veces entre los pacientes ya con enfermedad de complicaciones no toleran la vía oral y deciden en España, la gastrostomía y la piloroplastia como otros métodos para la alimentación. La piloroplastia por lo mismo, ¿no? Que se relaciona con la anatomía del esfínter. Por el tono. Ajá, y el aumento del tono. Siguiente. No, va a comentar algo de doctor. Sí, con respecto a la gastrostomía, muchas condiciones neurológicas en nuestros pacientes pueden favorecer la enfermedad por reflujo. Y le estoy hablando de todos esos niños que llegan a tener PCI, que tienen unas secuelas neurológicas importantes donde su desarrollo, a pesar de que ya alcanzaron el año de edad, son niños que siguen postrados y que eso les impide que tengan una buena maduración de su tubo digestivo y va a continuar con el reflujo, a diferencia de los niños que logran ponerse en pie y el desarrollo les permite ya controlar el contenido gástrico y no tener el reflujo.
Entonces, por eso muchas veces se llega a pensar en la gastrostomía, sobre todo cuando tienen condiciones neurológicas previas que les van a impedir tener un buen desarrollo. ¿De acuerdo? Y ya dentro de los factores protectores sería la posición del paciente, que sería la bipedestación, como ya lo mencionamos, en posición sedente menores de 12 meses, una hora posterior a cuando comen, de cúbito lateral derecho y luego de cúbito lateral izquierdo. También cuando son amamantados, la mamá tiene que poner al bebé en posición sedente, sentado, para evitar que se regrese lo que es la leche. También la presión y función adecuada del esfínter esofágico, la resistencia a la mucosa, el vaciamiento gástrico y el peristaltismo ya son fisiológicas, son protecciones ya innatas del cuerpo, de protección. Por otra parte, los factores exacerbantes, que son los que hacen que empeore la situación, se encuentra lo que es el reflujo alcalino, que son la tripsina y los ácidos biliares, la disfunción del esfínter, esto es el superior esofágico, y el esofágico, dentro del esófago, lo que es el peristaltismo. También en el estómago se encuentra un retraso en el vaciamiento del volumen gástrico, y donde es el esfínter interior, sí, hay una hipotonía, y esto provoca una disfunción de lo que es el esfínter. Las relajaciones transitorias también entran dentro del esofágico interior. Y aunque siempre que pensamos que el reflujo, cuando hablamos de reflujo estamos pensando en contenido gástrico, no deben de olvidar que puede haber un reflujo alcalino. Y que eso, como está acompañado de tripsina, que es una enzima, eso es mucho más dañino. Entonces, por eso es muy importante también pensar en que no vaya a ser también un reflujo alcalino. Y de ahí la pHmetría, como decía su compañero, es el que nos va a dar la pauta si también eso se está acompañando de un reflujo alcalino. Ese es un algoritmo para el manejo de la enfermedad del reflujo, es la Asociación Española de Pediatría. Eso nada más es brevemente explicar que el reflujo gastroesofágico se inicia como tal. Primero es el reflujo y después se confirma la enfermedad del reflujo gastroesofágico de acuerdo a las condiciones, sean típicas o complicadas. Aquí lo tenemos en el cuadro superior. Si existe epirosis, irritabilidad, trastorno del sueño, no entendí que era falta de medro. Falta de medro es falta de crecimiento. Falta de crecimiento, se hacen estudios específicos como la pHmetría y la impedancia, y el tratamiento pues ya va dirigido a las complicaciones, pero cuando ya existe úlceras, atresia, esófago de Barrett y esofagitis, ya se sospecha o se confirma una enfermedad y ya se hacen otros estudios más invasivos como la endoscopía, incluso el tratamiento quirúrgico. Y abajo tenemos las dosis más específicas de acuerdo a la asociación de los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, que es de 1 a 2 miligramos kilo día, 2 dosis por 3 semanas para tratar las complicaciones. Ok, pues dentro de las complicaciones muchas ya se mencionaron, lo que es la úlcera y la hemorragia, el esófago de Barrett, que es cuando cambia el revestimiento de la mucosa, el adenocarcinoma del esófago, eso ya es complicación de una úlcera, una llaga abierta. La hemorragia digestiva viene junto con la úlcera, y el adenocarcinoma. También provoca una neumonía grave, un desequilibrio electrolítico, por igual como lo vimos de la alcalina de los ácidos, y el vómito. Y la esofagitis, pues también ya lo mencionó mi compañera, la inflamación del esófago. Todo esto viene a causa de lo que es la acidosis. ¿Mande? La acidosis gástrica, el ácido gástrico. Igual, bueno, pues los cuidados de enfermería, pusimos lo que son las intervenciones de enfermería y algunos diagnósticos NANDA. Sí, dentro de las actividades se encuentra pues realizar una exploración física, anamnesis integral y completa, viendo las necesidades también nutricionales de lo que es el paciente. La vigilancia continua y monitorizada estrecha. El posicionamiento del paciente en el cúbito lateral izquierdo, como ya se había mencionado. La administración de fármacos, como ya también se mencionó, protectores de la mucosa gástrica. Cuidados postprandiales, entre estos podría entrar también, por ejemplo, no sé, medir el perímetro abdominal, pues para ver si hay un correcto vaciamiento gástrico o no, y eso puede ocasionar también un reflujo, como ya lo hemos visto. El control metabólico, el control de líquidos estricto,
el control hidroelectrolítico, la vigilancia gastrointestinal. También la alimentación exclusiva por lactancia materna, el manejo de presiones, monitorizar siempre lo que son las complicaciones y educar a los padres y familiares sobre la enfermedad. En relación a los diagnósticos de la NANDA, diferenciamos los más específicos de acuerdo a la enfermedad, como es el riesgo de aspiración, que siempre está persistente en esta condición, el riesgo de infección, porque aparte de que se pueden infectar las úlceras pépticas, recordemos que la vía aérea también está en riesgo, y el riesgo de la muerte súbita del lactante pues es imprescindible. Y también existe el riesgo de sangrado, porque pueden existir ulceraciones o ya daños a la mucosa gástrica que no pueden estar sangrando, pero sigue un riesgo. Limpieza ineficaz de las vías aéreas en caso de que ya exista pues el paso, ¿no? Deterioro de la mucosa oral por lo mismo de la acidez, el riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico, déficit del volumen de líquidos, motilidad gastrointestinal ineficaz relacionado con el vaciamiento gástrico, el riesgo de nivel de glucemia inestable en aquellos pacientes con descontrol metabólico secundario a una anemia y la dinámica de alimentación ineficaz del lactante. Por lo mismo se opta a veces por la gastroclisis porque no están tolerando la vía oral o están regurgitando, vomitando y pues aunado a las complicaciones pues no. Muy bien. ¿Una duda? A ver. ¿Alguna aportación? ¿Nos ha quedado claro la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Sí. Sí, ya van a poder asesorar muy bien a todos los familiares de los niños cuando presenten una regurgitación, cuando presenten un reflujo, cómo van a estar pendientes, qué les van a la diferencia y qué les van a decir, esto puede esperar o esto necesita mayor estudio, ¿verdad? No cualquier alimento en la boca ya, porque les digo que se ha vuelto como una moda muy frecuente que cualquier niño pequeño tiene reflujo y ya tiene tratamiento. Entonces dice uno, estamos en un extremo, todos los niños ya recibiendo medicamentos que probablemente no los necesitan, ¿verdad? Entonces por eso a mí me interesa tanto este tema para poder tener el conocimiento y poder orientar adecuadamente a las familias que lleguen con nosotros. Entonces sería el tiempo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, como mencionaba Omar, que eran de 2 a 3 veces a las... ¿Más de 2? Más de 2 al día durante 3 meses. Eso. ¿Son regurgitaciones ya con daño a la mucosa o las células epiteliales? Y agregados los demás síntomas. Claro, el hecho de que tengan síntomas, acuérdense, intestinales, extraintestinales y nutricionales nos está dando la enfermedad por reflujo. Debe tener esas 3 cosas, para hablar de enfermedad por reflujo. Lo demás puede ser un reflujo. Pues es Y le das fisiológico a veces. tiempo. Por eso les ponen ahí el que tiene el niño de reflujo y es feliz. Dicen los españoles, no tiene un reflujo feliz. Porque no les afecta en lo más mínimo. Nada más estarlo monitorizando, ¿no? Claro. Un niño con reflujo feliz. Ok, bueno. Gracias. 24 minutos. Ese dije, no, ¿a qué ya, hora? 24 minutos. Muy bien.